Gusto ver a la hermana Rosy. Qué bueno que está de regreso, hermana. Siempre será de bendición verle aquí. Ver también a la hermana Elvira. Una semana más en la que el Señor le concede la salud para estar aquí. Oremos por los San Pedro. Ayer intenté visitarlo, solamente encontré a la hermana. Ha estado bastante malita. No es el COVID, pero sí traía una afección de vías respiratorias muy severo, o traía. Dijo, pues si me siento mejor, hermano, tal vez podamos estar ahí. No la veo hoy, así es que tengan sus oraciones. Con el hermano Hugo no pude hablar porque no estaba, pero con la hermana, gracias a Dios, sí pude estar un ratito con ella. Ténganla presente en sus oraciones. Dice la palabra de Dios ahí en Judas, y daré lectura a los versículos 6, 7 y 8 del capítulo único de esta carta, en donde la palabra de Dios dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Versículo 7: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Versículo 8: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Y es el versículo 8 el que le voy a invitar a que leamos todos juntos, a una sola voz. Si lo hacen bien la primera vez, de todas maneras te voy a pedir que lo repitamos. Así es que prepárese para que leamos todos juntos. La palabra de Dios dice: no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Una vez más. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Gloria al Señor por la lectura de su palabra. Rechazan la autoridad y blasfeman. La referencia es a estos soñadores. Estos soñadores. Es que este adjetivo participio del presente, empleado por Judas en el versículo 8, merece nuestra particular atención. Dice: estos soñadores. Soñadores. Insinuando, según opinan los que saben, que eso de ser soñadores es un síntoma recurrente para pretextar sus acciones inmorales o carentes de piedad. Que por ser eso el producto de una alucinación o de un sueño, están legitimadas por ciertas visiones que aquellos habían recibido. Soñadores. John MacArthur comenta, y puedo estar 100% de acuerdo con su comentario: esto se refiere a un estado confuso de alma o a una imaginación anormal que produce o puede llegar a producir alucinaciones y trastornos sensuales. Como quien fantasea perversamente con sus ideas, como si sus ideas, fueran absolutos, pero que no son más que delirios insidiosos. Un delirio insidioso es una intención maligna. Ser insidioso es mala intención. Es que desde una plataforma así de distante de la verdad, uno puede esperar hasta la más flagrante de las herejías.
tanto concebidas para sí mismo como aquellos que las promueven como tales. No concebida por aquellos que las proponen, pero sí promovidas por ellos. Las creen y las promueven. ¿Como herejías? No. Como válidas y difusas verdades, que pueden ser solo subjetivas, denominacionales o pragmáticas, pero por ellos consideradas a fin, le pongo comillas, verdades, sin serlo. Ese rechazo entendido como resistencia, cuando el título dice rechazan la autoridad y blasfeman, ese rechazo entendido como resistencia, o bien esa resistencia entendida como rechazo a la autoridad, es grave en gran manera. Pero como si no fuera suficiente esa condición deplorable de escala descendente, vemos que en el título se le agrega la blasfemia. Ya el hecho de que haya rebeldía y haya rechazo a la autoridad ya es una falta flagrante. Difícilmente podríamos pensar de algo peor, pero la revelación de Dios nos dice, no, sí puede haber algo peor. La blasfemia. La blasfemia. Es que muchas de las veces una postura, una condición precaria en nuestra fe o en el ejercicio de nuestro desarrollo en la vida cristiana, podemos llegar a tener, decimos, valles en los que nos podemos sentir de la manera que usted quiera. A fin de cuentas son sentimientos, es decir, no es algo real, pero nosotros sentimos que sí es. No, pues yo me siento muy solo. Pues te sentirás solo, pero no estás solo. Dios está contigo. No, pues yo siento como que no me consideran. ¿Y no te consideran quiénes? Tal vez no te consideran aquellos que no merecen considerarte. Pero quien merece considerarte te está considerando. Pues es que yo me siento así. Bueno, son sentimientos. Lo peor entonces que hay, aparte de rechazar la autoridad, es la blasfemia. Palabra o expresión injuriosa en contra de Dios. Yo no sé por qué Dios me permite esto. Blasfemia, estás blasfemando. Estás blasfemando. En un automático rechazas la autoridad, la soberanía de Dios, la cuestionas y luego vas y le reclamas. ¿Quién eres tú? Mejor dicho, ¿quién crees que eres tú? Cuando la blasfemia se define como esa palabra o expresión injuriosa contra Dios, es decir, ofensiva, y no solamente contra Dios, sino contra las personas que servimos en sus ministerios o con las cosas sagradas. Blasfema en contra de la iglesia, por ejemplo. Blasfema en contra del siervo de Dios. Para la honra y gloria de Dios lo digo, ¿verdad? Una hermana que me decía, cuando no me gusta lo que oímos desde el púlpito, yo oro por el hermano Garza. Bendito seas, Señor. Bendito seas. Porque la otra postura es, pues, ¿qué se cree? ¿Qué se cree, pastor? Nomás porque está ahí en la sola palabra. A mí que no me anden con esas cosas. Total, si tiene algo en contra mía, pues que vengan y que me lo digan. Yo le quiero decir que las más de las veces no es usted al que tengo en mente. Las más de las veces no tengo a nadie en particular en mente. Pero si cuando tengo a alguien en mente, regularmente a ese que tengo en mente, cuando lo predico, ni cuenta se dan. Pero hay otros 2 o 3 que vienen y me dicen, yo me sentí aludido. Ay, hermanos, qué pena, nunca lo tuve usted en mente. Pero si usted se sintió aludido, déjeme decirle, no fue yo, fue el Espíritu Santo.
alerta. El resto de la carta de Judas seguirá citando a estos soñadores con adjetivos diferentes, pero con el mismo pronombre indicativo neutral de estos. Si tiene ahí Judas, si no, no tiene que verlo, lo vamos a ir viendo durante el resto de la carta, pero en el versículo 10 dice a la letra, pero estos se refiere a los mismos. El versículo 12 dice, estos son manchas, se refiere a los mismos estos. El 14, de estos también profetizó, son los mismos estos. El 16, estos son murmuradores, son los mismos estos. Y mire, el 19, estos son los que causan división. Estos. Ese énfasis repetitivo no está por demás que lo atendamos. Si Dios nos concede aprender y asimilar lo que nos estará revelando en el mensaje de hoy, necesariamente nos ayudará cuando menos en dos aspectos. Uno, el mensaje de hoy será una herramienta de autentificación personal. Voy a evaluarme, cada uno aquí. No, yo no lo voy a evaluar. Suficiente tengo con dolores de cabeza para evaluarme a mí mismo. Pero una evaluación de autoidentificación personal. Y dos, como les explicaba en el editorial, este mensaje me apercibirá providencialmente para reconocer, número uno, identificar, número dos, y evitar, número tres, mi comunión con los falsos maestros o con los falsos creyentes. Vamos a avanzar entonces, pero vamos a pedir que Dios sea el que nos lo muestre. Señor y Padre nuestro, rechazan la autoridad y blasfeman. Creo que son los indicativos que más evidentes pueden ser alrededor nuestro respecto de todos aquellos falsos que muchas de las veces, no, pero muchas de las veces sí, presumen ser creyentes. Y estos dos signos y síntomas que vamos a ver hoy parecen ser las banderas más fáciles de percibir, más fluorescentes, como para que nosotros, tus hijos, no solamente lo reconozcamos, los identifiquemos y según tú lo dispongas, los evitemos. Danos de tu gracia y concede a cada uno aquí atender lo que para cada uno de nosotros tú tienes en esta tarde. Que tu Espíritu Santo tome control de ese tiempo. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Rechazan la autoridad y blasfeman. Judas va a apoyarse en la historia de Israel. Ya la semana pasada veíamos cómo en un momento dado, cuando Judas aborda este tema, hace referencia a lo que le causó a los que no creyeron. ¿Se acuerdan que eso fue lo que vimos la semana pasada? Se fueron 12 a inspeccionar la tierra. Duraron 40 días. Regresaron y de los 12 que fueron, 10 trajeron un reporte de desaliento y de fracaso. Incredulidad. Fue una postura que vino a desanimar al pueblo. Y por esa causa el juicio de Dios llegó al pueblo. Y en ese juicio Dios dictó que ninguno de todos aquellos que habían dudado de Él, ninguno de todos aquellos que no creyeron iban a entrar a la tierra prometida. Y a fin de cuentas, ninguno de esos entró. Ninguno de
ellos entró. 40 años estuvieron errantes en el desierto. ¿Por qué 40 años? Un año por cada día que duró la inspección. 40 días se fueron, a los 40 días regresaron. En 40 años, entonces, el Señor los fue matando poco a poco. Y se acuerdan que yo les preguntaba, ¿qué si usted fue uno de los que desalentó al pueblo? Y a lo largo de 40 años está viendo que están muriendo a diestra y a siniestra, pero usted todavía está vivo. ¿Qué estaría usted pensando? Alguien decía, no, pues que ya le va a tocar. Es posible, pero también es posible que hubiera estado pensando, bueno, pues mira, como que a mí no me va a pasar. Ya está muere y muere por todos lados, sí. Pues yo aquí estoy, entonces quiere decir que a mí no me va a pasar nada. Pero a fin de cuentas la palabra de Dios se cumple, y ninguno de aquellos 600,000 hombres mayores de 20 años entró a la tierra prometida. Todos sus cuerpos quedaron en el desierto. Dios cumplió su promesa, gloria al Señor, la cumplió. Su pueblo, el pueblo de Israel, pudo ser recipiente de la fidelidad de Dios. Amén, gloria a Dios. Pero también la justicia de Dios no pudo ser burlada. Y los que no creyeron, murieron en el desierto. Y les preguntaba yo, ¿ustedes de los que creen, no? ¿O de los que no creen? Bueno, en ese tenor, que es lo que cita el capítulo 5, el versículo 5, el versículo 6, ahora vamos a ver lo que Judas se sigue apoyando en la historia de Israel y la providencial manera en la que a través de los siglos Dios, el Todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ha interactuado con su pueblo escogido. Es que citando estos hechos históricos, el argumentar o el excusarse de parte de aquellos que podían estar siendo arrastrados ya no tendría ni valor ni fundamento. No cabría justificación alguna. La historia respalda a Judas. La verdad eterna respalda a Judas. La inspiración divina respalda a Judas. De manera que, ¿cómo es que aquellos falsos van a poder presentar un argumento que se pueda considerar aún distantemente válido? No hay argumento. Y así es como llegamos al punto número 1. Abandonaron su propia morada. Ahora ya no va a ser los incrédulos de Israel. El siguiente que se va a mencionar aquí es aquellos ángeles que abandonaron su propia morada. ¿Ángeles que abandonaron su propia morada? Sí. Aquí vemos entonces esa referencia histórica. Los ángeles que no guardaron su dignidad, según dice el versículo, y abandonaron su propia morada, y los guardó bajo oscuridad en prisiones eternas. Si nosotros fuésemos a ver y a repasar la historia a la que Judas está haciendo referencia, la encontraremos allá en el capítulo 6 de Génesis. Dice el versículo 1: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas. Versículo 2: que viendo los hijos de Dios, los ángeles, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Cómo es posible? Los ángeles que están en las pléyades celestiales con Dios ven que conforme la raza humana empieza a multiplicarse y a estos seres humanos allá en la tierra les nacen hijas, resulta que a estos ángeles les gustan las muchachas.
sé cuántos conocieron a Brenda, ¿verdad? Nuestra nena. Está muy bonita la huerca. Está muy bonita. Y no fue una ni dos, fueron varias veces que le dije a mi hija que tu belleza nunca vaya a ser causa de pecado, ni para ti, ni para quien se acerque contigo. Sí, las hijas de los hombres, esas doncellas, le gustaron a los lujuriosos ángeles. Para poderle decir esto, hermano, ¿se acuerda que le dije como cuánto tengo que repasar el estudio? Pues está muy resumido, ¿verdad? Para poderle poner ese término. Pero a fin de cuentas fueron atraídos por ellos. Y teniendo acceso eterno a una permanencia en la presencia de Dios, esta tercera parte de los ángeles deciden bajar, dejar el cielo, dejar a Dios para darle rienda suelta a su placer, viniendo a experimentar lo que representaría tomar una de esas hermosas mujeres, escogiendo entre todas. Es el testimonio de la palabra de Dios. Dice el versículo 3: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ahí recorta la edad de los 500, 600, 700 y 800 años. El juicio de Dios le corta la edad a 120. No mucho después, el diluvio llega y destierra todo ese pecado. Si usted lee el capítulo 6 y el capítulo 7 de Génesis, va a poder enterarse de todo esto. Pero Judas está haciendo una referencia a la maldad de aquellos ángeles. La referencia, esa es la referencia de la que Judas echa mano. Está citando ángeles, no hombres mensajeros, que muchas de las veces esa aplicación simbólica se le da, ¿verdad? No, pues es que tú eres un ángel que Dios mandó. Y pues ¿cuál ángel, verdad? Es un hombre de carne y hueso. Bueno, sí, pero en su función de mensajero es en la función en la que se dice que este es un ángel. Pero no es un hombre en su función de mensajero. Este es una entidad divina, una entidad angelical, un ángel. Aunque no es canonizado el primer libro de Enoch, es un fundamento histórico para que Judas respalde su dicho. Y el mismo Judas tampoco alega que estos escritos de Enoch son parte del canon de la Biblia. No obstante, tienen suficiente verdad histórica que de alguna manera aportará ciertos gramos de credibilidad, que no por ser poca, no es sólida, es bastante sólida. Para la narrativa que tanto en Deuteronomio 32:8, Daniel 10:3 como en Génesis 4 respaldan que evidentemente esos ángeles vinieron de las Pléyades celestiales a la tierra y se unieron carnalmente a las hijas de los hombres, a esto se refiere Judas cuando escribe: no guardaron su dignidad. Nota usted cómo ahí el versículo 6 dice: y los ángeles que no guardaron su dignidad. No guardaron su dignidad. ¿No es acaso la dignidad lo primero que se pierde cuando aquel hombre o aquella mujer cae en la fornicación? Ya no es digno. Y tiempo ha que en las culturas, sobre todo en nuestra cultura, era considerada una afrenta en la que difícilmente aquella muchacha o aquel muchacho podrían aspirar a tener un matrimonio bien habido si ya habían tenido un fracaso de ese tipo. Y eso era algo que cargaba, golpeaba la dignidad tanto del hombre como de la mujer, mucho más de la mujer, pero también en el hombre.
sabes que ya caíste en este error. Ya medio pueblo lo sabe. A ti no se te va a poder considerar. Allá si te encuentras un divorciado, viene alguien y te roba y te lleva de aquí, pero ya un matrimonio bien habido, ya con una dignidad trastocada como la que tú tienes, olvídate. Miren, hay unas hermanas que están muriendo, ¿sí? Así es. Así era. Hoy en día la moral está por los suelos y la decadencia en las culturas les ha parecido bien hacer añicos todo aquello. Pero por eso hay divorcios a diestra y a siniestra, ¿verdad? Así como usted echa un puño de ese país palomero le dicen, maíz palomero, al sartén con aceite y empiezan a tronar las palomitas de maíz, ¿verdad? ¿Cómo truenan? Así echa matrimonios a la vida matrimonial y así empiezan a saltar los divorcios. ¿Por qué? No hay dignidad. No hay dignidad y entonces empiezan las comparaciones y todo esto. Estos ángeles, Judas es la referencia, no guardaron su dignidad. No guardaron su dignidad. Y sigue diciendo, sino que abandonaron su propia morada. Cuando aquí dice, a estos se refiere Judas cuando escribe, no guardaron su dignidad y abandonaron su propia morada, es que tuvieron a poco el habitar al abrigo del Omnipotente. Les pareció poco valioso, poco significativo. Abandonaron su propia morada. ¿Para qué? Para descender a la tierra y vivir entre los mortales, con las mismas pasiones que estos. Déjeme decirle, aquí podemos encontrar una aplicación que es bastante válida y bastante sólida. Quienes son verdaderos creyentes, quienes somos verdaderos creyentes, pero no preferimos la vida de piedad a la que Dios nos da acceso, acabamos prefiriendo el mundo, prefiriendo sus reglas, sus pasiones, sus atracciones, sus pasatiempos. Dios nos libre de ser uno de esos. Porque déjeme decirle, esos ángeles que cayeron, definitivamente, todos ellos, hasta el más vil de ellos, es mejor que usted y yo. Abandonaron su propia morada. Número 2, rechazan la autoridad y blasfeman. Cita aquí vicios contra naturaleza. La segunda referencia histórica respecto de la cual Judas está echando mano. Ya la vimos entre los temas que aborda la segunda carta de Pedro hace algunas semanas. Usted debe acordarse. Si no se acuerda y estuvo aquí, las simples menciones que haga ahorita le van a hacer recordar eso. ¿Por qué? Porque sigue diciendo la palabra de Dios, versículo 7, como Sodoma y Gomorra, dice, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo de fuego. Judas menciona aquí Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, ¿verdad? Tal vez usted no lo sepa, o tal vez sí, pero si no lo sabía, ahora lo va a saber. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque Sodoma y Gomorra son las ciudades famosas de esa pentápolis, son las ciudades principales, Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Pero había otras ciudades menos importantes, como si fueran suburbios de Sodoma y Gomorra. Adma, Seboín y Sebor son los nombres de esas otras ciudades menores. Y estas ciudades también fueron destruidas por el juicio de Dios. En
Génesis 14 encontramos que las ciudades de Sodoma y Gomorra y estas otras tres más pequeñas que formaban la Pentápolis eran ciudades entregadas a la inmoralidad sexual, vicios contra naturaleza, vicios contra naturaleza. ¿Usted sabe qué es un vicio? No, hermano, yo no lo sé. Bueno, es la excesiva afición a algo, ya sea costumbre, acción o persona o sustancia, a la que se cede de manera compulsiva y que lleva, por lo regular, a obrar mal y que genera, por lo regular, un cargo de conciencia. Un vicio es aquello a lo que es fácil aficionarse. Si bien el verdadero Hijo de Dios sigue experimentando atracción y conductas pecaminosas, su nueva naturaleza, la espiritual, ahora también ejerce su atracción sobre aquellos. Pero esta naturaleza espiritual atrae a conductas piadosas. Pues a mí no me causa eso, fíjese que a mí. Entonces no sé si estés vivo en el espíritu. Porque que seas atractivo a conductas piadosas es algo inherente a la naturaleza espiritual. Es como nuestra fisiología física, hablando del hombre natural. Tiene que respirar. ¿Hay algo que a usted le ordene respirar? A ver, Gerardo, ponte a respirar todos los días. Y yo digo, no. A mí no, como que no me nace mucho respirar. No. A ver, no respires pues. No podemos. La inherencia espiritual es que procures el pensamiento, las acciones, las palabras en la línea de la piedad. Busques el rostro de Dios cotidianamente, la comunión con Él en oración, la edificación espiritual mediante la meditación de la palabra de vida, la palabra de Dios. Si mi naturaleza espiritual me dice, tienes que ponerte a hacerlo, tendré naturaleza espiritual. Es que es algo que naturalmente me transpira. En la semana recibí 2 saludos de WhatsApp. Yo no sabía que hay una persona en la ciudad de David, Chiriquí, en Panamá, que recibe los devocionales. Y este hermano me escribió. Y primero me agradeció el hecho de que por estos meses hemos estado enviando estos devocionales. Me dice que él lo recibe diferido, pero que pidió mis datos para decirme gracias y decirme que estaba orando por mí para que este receso en diciembre sea un receso temporal. Lo primero que yo hice fue darle gracias a Dios porque su nombre está siendo glorificado. Y después pensé, serás tú diciéndome, Señor, que más que todas las personas que reciben este devocional, soy yo el que lo necesito. ¿Y quién soy yo para parar tu voluntad? Y el Señor está hablando de mí. David es el nombre de la ciudad
en la provincia de Chiriquí, en el norte de Panamá. ¿Será providencial o no? No sé. Pero Dios me dio la bendición de conocer ese lugar una vez que acompañé a mi pastor a unas conferencias a ese lugar. Así es que el efecto del Espíritu en los suyos obra de una manera en la que, aunque querramos parar, no podemos. Pues yo sí puedo, hermano. Dios tenga misericordia de usted, si usted puede decir eso. Dios tenga misericordia de usted. Vicios contra naturaleza. Cuando nosotros vemos en Génesis 19, del 4 al 25, el pasaje que narra la destrucción de la Pentápolis, en la que Sodoma y Gomorra son las dos ciudades principales. Y si se dieron cuenta, esa fue la lectura congregacional. Pero hermano Arturo, que eso fue lo que nos dirigió. Si bien no se fue hasta el 25, nada más llegó hasta el 13, pero relata. Leemos en el versículo 7, dice, de la misma manera que aquellos. Nota ahí, dice, mire, estamos en Judas 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos. La misma manera que aquellos. ¿Cuál manera? ¿Aquellos quiénes? Bueno, el relato menciona a aquellos varones que llegaron a la casa de Lot. La palabra de Dios nos dice que eran ¿qué? Ángeles. La Biblia nos dice que eran ángeles. ¿Por qué entonces ir contra la naturaleza cita a quienes? Con un compulsivo impulso de lujuria y de lascivia, se dejarían llevar por esa tendencia pecaminosa. Son ciudades consumidas por fuego por causa del juicio de Dios sobre ellas. Consumidas no para después de algunos años reconstruirse, no. Consumidas para siempre. Ya para este punto, Judas ha traído a su carta la memoria de los que no creyeron, muriendo en el desierto, la de los ángeles que abandonaron su propia morada, y ahora va a citar a los habitantes de aquella Pentápolis, Sodoma, Gomorra, y sus vicios que son contra naturaleza. Es que, si usted no se ha dado cuenta, vivimos en días en los que eso, la lascivia, el pecado sexual, la tendencia sexualizada a todo lo que nos podamos imaginar está a diestra y a siniestra. Vemos un comercial de llantas, hágame el favor, llantas. Y aparece una mujer semidesnuda, indicándole cuál es la llanta que le conviene ponerle a su carro. Llantas. Siquiera fuera, no sé, un anuncio de unos vegetales o un procesador de alimentos. No, llantas. Aceites, no se diga. Pinturas, no se diga. Las tendencias multitudinarias en las redes sociales. Es como una mujer semidesnuda que supuestamente está hablando de la liberación femenina y cómo empoderar a la mujer, pero tiene que mostrar un escote pronunciado para plasmar el pecado de la indecencia. Y según el escote más pronunciado, pues ese es el número de seguidores. Y ahí va la ruta. Predicadoras que se suben con una falda mini más entallada que si fuera una mujer de la prostitución, pero ahí está predicando.
¿será falsa esa o no será falsa? Primero está predicando. Y luego, vestida indecentemente. Y luego mostrando desnudez. ¿Será falsa? Hermano Garza, tengo una pregunta. ¿Eso será falsedad o será verdad? Cielos. Y tendencias tan descaradas como esas o más permean a diestra y a siniestra de mis vecinos y de mis amistades. Y yo no alcanzo a tomar la precaución. No, yo no puedo juzgar a esos hermanos, hermana, porque pues ahí dice la palabra de Dios que no hay que juzgar. ¿Dónde dice que no hay que juzgar? No. Te avisa que si vas a juzgar, tú también vas a ser juzgado, pero no te dice que no juzgues. Lo que sí te dice es que no condenes. Pero ¿cómo vas tú en un momento dado a prever verte involucrado y traicionando así el bendito testimonio de Dios si no emites un juicio sesudo y serio de decir, mira, me simpatizas, te creo, me puedo llevar muy bien contigo, pero no puedo participar. No puedo participar. Pues si no participas, te voy a borrar de mi lista. Gloria a Dios. No es mi privilegio estar en una lista de las tuyas, así es que bórrame de una vez. ¿Por qué? Porque de una manera velada se vuelven en aquellos que influyen. No podemos entonces considerar que los vicios contra naturaleza a usted y a mí no nos van a afectar. No. Porque a veces tenemos sobrada autosuficiencia. No, o sea, ellos creen todo eso, ¿verdad? Pero eso a mí no me va a afectar. Yo por eso puedo ir, yo voy ahí, saludo, convivo un ratito, y porque eso a mí no me afecta. No, cuidado. En ese ratito, la carne que nos lleva a ese lugar todavía está con nosotros y nos puede, sin ser, nos puede llevar a realizar acciones que corresponden a un falso. Rechazan la autoridad y blasfeman. Número 3, mancillan la carne. Con el contundente respaldo que Judas ha traído a la memoria de los lectores de su carta, ahora se dispone a presentar en paralelo a estos falsos, cuyo proceder, cuyo hablar, cuyo pensar, cuya manera de actuar se conduce por carriles suficientemente parecidos a los de los 3 ejemplos históricamente citados. En el versículo 8 de nuestro pasaje de Judas empieza diciendo, no obstante, ¿de qué dice ahí? De la misma manera. No obstante, dice, de la misma manera. Estos soñadores, estos falsos, mancillan la carne. ¿Qué quiere decir mancillar la carne? No lo voy a preguntar, me lo voy a pedir que lo explique. Usted que ya sabe, refuércelo con lo que va a oír. Si usted no lo sabe, ponga atención. Mancillar, manchar. Mancha que suele ser causada por putrefacción, causa de deshonra. Cuando menciona la carne es la versión natural, no la espiritual del hombre. Mancillan la carne. Mancillan la carne. Podríamos entonces hacer referencia a que se mancilla la carne cuando
se prefiere la incredulidad, porque no creer es más conveniente, ¿verdad? Aconsejando a unos padres, me decían, probablemente la postura de nuestro hijo es porque no creer le resulta más conveniente, y por eso ponen en tela de duda lo que cree. Incredulidad preferida, una inclinación al mal, una carnalidad sexual, son características que veremos de manera más que obvia entre los falsos, de los que Judas nos está previniendo, porque van desde su autojustificada postura. ¿Por qué digo autojustificada? Pues no les dijo Judas que son soñadores. Soñadores. Es sabido de quienes heréticamente suponen que una acción réproba, identificada en la Biblia como pecado flagrante, una acción réproba como tal, y llegando inclusive a ser contra naturaleza, para soñadores de este calibre, según ellos, si Dios no me da a mí personalmente y específicamente la convicción de que esto que ando haciendo es pecado, en este particular caso entonces no es pecado para mí. Pero estás viviendo en adulterio. Dios no me ha dado esa convicción a mí, pero te lo dice la palabra de Dios aquí claramente. Pues sí, pero a mí personalmente no me lo ha dicho, entonces para mí no es pecado. Oh, la semana pasada lo mencionamos. Gente sin ley. La ley ya no le afecta, ya no le representa nada. A mí Dios no me ha puesto esa convicción de pecado, y mientras no me la ponga a mí, dígame lo que me diga, si me lo enseña en la Biblia con 25 versículos y con juicios a diestra y a siniestra, Dios no me lo puso a mí enfrente, Dios no me lo revela así a mí personalmente, entonces para mí no es pecado. Discúlpeme, pero perdóneme. A ese grado llegan los soñadores. Y conozco dos casos en particular, en donde con la Biblia en la mano y habiéndole mostrado pasajes, inclusive resulta que uno de ellos hasta sabe más pasajes que yo del pecado que está cometiendo, pero vuelve a decir, bueno, pero a mí no me lo está, esa convicción no me la está poniendo a mí el Señor. Así es que tú no puedes criticar mi antinomianismo, mi no tener ley. Si Dios me pone a mí en mi interior la simiente de pecado, entonces voy a dejarlo, pero mientras eso no pase, yo sigo adelante. ¿Qué nivel de depravación? Así son los falsos. Oiga, a mí me da miedo. Por eso decía, es una buena oportunidad para autentificarnos. Y si podemos poner una palomita ahí, gloria al Señor. Pero ahora empecemos a voltear. ¿Por qué? Porque esa amistad de años a la que le debo tantos favores, a lo mejor es un falso. Digo, a lo mejor Dios le debe revelar a usted. Y si es un falso, ya Judas nos instruye de cómo debemos proceder. Número 4, rechazan la autoridad y blasfeman. Concluimos con este número 4. ¿Por qué? Porque rechazan la autoridad y luego dice y blasfeman. Se los mencionaba en el editorial. Como para los falsos no existe un contexto organizacional en el que la iglesia, como organismo espiritual, elegida juntamente con nosotros, que somos los elegidos de Dios, el cuerpo de Cristo, pues, misma que recibiría y haría parte de, sí, el verdadero Hijo de Dios. En el caso de un falso, pues no es así. Así es que la autoridad de la iglesia, pues, a un falso, dice, ¿qué? Que no, nomás porque hay un pastor ahí que te predica eso, ya por eso él lo va a aceptar. Pues claro, es un falso. Él no puede percibir, rechaza la autoridad que pueda venir de una institución divina, instituida por Dios. No hay cabida para él o para ella. Es entonces que podemos declarar que los falsos creyentes
los falsos profesantes, los falsos doctores, los congregantes nominales, fácilmente rechazan la soberanía de Dios. Fácilmente. Y de la persona de Jesucristo. No le significa nada. Por eso es que dije fácilmente, porque no hacen caso a sus ordenanzas, a sus principios. No hacen caso. Ni a sus preceptos. Lo oyen. Y a veces hasta lo oyen hasta el cansancio, que llegan al punto de incomodarse. Pero, ¿qué se nos impide? Gracias por preguntar. La barrera se llama egocentrismo. Mi propia opinión, mi propia prudencia, mi propia justicia. Ese anacrónico antropocentrismo propio de los falsos, en donde el centro soy yo, lo que yo pienso, lo que a mí me enseñaron, lo que yo he practicado toda mi vida, y todo lo que tenga que ver alrededor de mí, lo acepto. Pero si tú me vas a enseñar que el centro es Dios y que yo tengo que estar alrededor de lo que Dios dice, ahí sí no. Característica de los falsos. Autoridad sobre mí. Hombre, si yo le estoy haciendo un favor a la iglesia, yo que antes diga que vine. Esa es una postura de la miedo. Por eso el disensionismo es una maldición en lo que a testimonio se refiere en las filas del cristianismo. Porque como aquel cree que porque él decidió aceptar a Cristo, él es el que tiene la batuta de su vida, nunca le va a dar las riendas a Dios. Pero cuando aquel percibe el llamado de Dios con una gracia irresistible y soberana, en donde tiene que humillarse para entrar a la presencia de Dios, entonces aquel entiende que es un privilegiado para la eternidad. Y en esa sensación está sumiso. En esa sensación, la autoridad, si es divina, si proviene de la palabra de Dios, es la prioridad de mi vida. Y no las que tengo que andar cargando. No, que ni se pongan en ese plan, porque entonces ya ni le hago el favor de estar ahí. Como se lo decía al principio, no estoy describiendo a los verdaderos. Judas está describiendo a los falsos. Y esto debe ayudarnos a poder evaluarnos y autoidentificarnos. Cuando de ejercer la facultad de hacerse obedecer, dictando mandatos específicos y asegurándose que estos se cumplan y se ejecuten como el que tiene la autoridad lo ha dispuesto, por fin estaremos en el umbral de una obediencia que cada segundo y cada minuto y cada hora y cada día y cada semana y cada mes, cada año, por el resto de nuestras vidas y aún por la eternidad, nos estaremos alejando más de un rechazo a la autoridad. Sí, no, muchas de las veces la autoridad puede parecer, no puedo entender. Y miren, en el plano secular yo he tenido jefes que digo, pero ¿dónde se le ocurre a este cuate? ¿Cómo me gustaría pararme enfrente de él y decirle, sabes qué, discúlpame que no pueda respetarte, pero es que eres tan sopenco
netamente el Espíritu Santo me somete, ¿verdad? Y le voy a confesar que es a lo que más me he atrevido. ¿Ok? No, mejor no, así lo dejamos. Pero es que la autoridad está puesta por Dios. Si he tenido que llegar a veces, mira, estoy completa y absolutamente en contra de esta disposición. No solamente se me hace injusta, se me hace retrógrada, pero sabes que tú eres mi jefe y voy a respetarte. Y aunque acabo de sonar áspero suficiente, me dice, sí, mira, Garza, es de todo lo que se trata. Bueno, salud. ¿Y salgo de ahí bien gozoso? No. Pero se trata de respetar la autoridad. Nos alejaremos más y más a un rechazo de la autoridad, al punto de que muchas veces será casi inconsciente. Porque si no lo hacemos, entonces nuestra rebeldía, nuestra rebelión, nuestro rechazo a la autoridad nunca se quedará nada más en ese rechazo de autoridad, sino que escalará a blasfemia, a maldición, y elevará a rangos de perversa no solamente mi postura, sino mi testimonio, ofensiva contra aquella autoridad, pero sobre todo contra la soberanía y la gracia de Dios, porque según la palabra de Dios nos dice en Romanos 13, toda autoridad ha sido establecida por Dios. El que se opone a una autoridad, al mismo Dios se opone. Mientras que los falsos rechazan la autoridad y blasfeman, los verdaderos hijos de Dios nos sometemos y encontramos en ese ejercicio plenitud de gozo. Si usted está aquí y Dios ya le dio la fe para creer, la convicción de pecado para que se arrepienta, no rechace esa autoridad. Dios obró, Dios le amó y se entregó a sí mismo por usted para saciar la justa ira de Dios, la de Dios Padre, y hacer así, alcanzar la reconciliación de Dios y el hombre. Y si Dios ha tratado con usted esta tarde, la autoridad le dice, cree ya y arrepiéntete ya. Como verdaderos creyentes, Dios nos conceda después de este mensaje poder poner una marquita a la autentificación de nuestra fe, para no parecernos ni tantito a los falsos maestros de los que Judas nos apercibe. Si lo hiciésemos así, estaremos haciendo bien.